Soy Ana Paoletti, trabajo en Página 12 desde mediados del año 91. Mi tarea es, entre otras cosas, es el diagramar y armar y recibir los recordatorios de los desaparecidos. ¿Cómo surge esta iniciativa de los recordatorios? En realidad, cuando yo empecé a trabajar en Página 12 ya existían, ya se publicaban. Creo que el origen, por lo que leí alguna vez en una nota en Página, es a partir del pedido de publicación de un recordatorio de la hija de Estela Carlotto. Desde entonces, muchas familias para la fecha de desaparición se acercan a la redacción del diario y solicitan la publicación del recordatorio de su familiar. Así fue como se inició, digamos. Después, con los años, muchos de esos familiares, en general los padres, muchos fallecieron, así que esa tarea la asumió algún hermano del desaparecido o algún hijo más adelante incluso. Y cuando no hay algún familiar directo, también la han asumido sus compañeros de militancia. Hay recordatorios que lo publican los compañeros de militancia de la persona desaparecida. ¿Y cómo es el procedimiento para la publicación de un recordatorio? ¿Qué tiene que hacer ese familiar que quiere hacerlo, o esos amigos? ¿Cómo tiene que proceder y cómo hacen acá adentro? Bueno, antes pedíamos que vinieran al diario, pero bueno, desde el año pasado lo hemos simplificado un poco. Les pedimos que se comuniquen con nosotros vía mail. El mail está al pie de los recordatorios que salen todos los días en la web. En la web salen hace poquito, hace menos de 2 meses. Después de mucho tiempo logramos organizarnos para que salgan. Se comunican con unos días de anticipación. Nosotros ahí le mandamos un instructivo más o menos de las cosas que necesitamos. Les explicamos la cantidad de palabras o de espacio que tienen para poder escribir lo que ellos quieran, que debe constar el nombre y el apellido de la persona desaparecida, la fecha de desaparición, y nos tienen que mandar una solicitud firmada por alguien con el documento de una persona que se haga responsable, digamos, del texto que va a ser publicado. Pero es bastante sencillo, digamos, teniendo en cuenta de que hay que hacerlo con unos días de anticipación para poder publicarlo en la fecha correspondiente. Y cuando llega al diario ese pedido, entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Ese pedido lo recibe en el mail de una de mis compañeras, Karina, que es la que arma la pauta de publicidad de todos los días. Ella se fija en general la fecha que tiene que salir, nos lo pasa a los compañeros que nos ocupamos de la diagramación. Y bueno, es simplemente eso. Después hay un proceso también que se hace para poder subirlo a la web, que también es una tarea que hacemos todos los días. Convertimos ese material en un archivo que pueda ser subido a la página web. ¿Cuáles son los criterios para que un recordatorio se pueda publicar? Bueno, se publica para la fecha de la desaparición, ese es uno de los requerimientos. A veces, si el recordatorio llega un par de días después, lo ponemos, aunque sea 2 o 3 días después, no hay problema, pero siempre respetamos la fecha de desaparición. Y después se le da prioridad, digamos, a la familia para la publicación. Es un recordatorio por desaparecido, se le da prioridad a la familia, y si la familia no ocupa ese espacio, puede ser un amigo, un compañero de la persona desaparecida que lo publique. ¿Han tenido casos en los que ha llegado más de un recordatorio por el mismo desaparecido? Sí, nos ha pasado, y lo que terminamos haciendo es eso, o sea, darle prioridad a la familia. Explicamos a la persona que lo publica, que la otra persona que solicita la publicación, que el criterio es ese, así que sí, nos ha pasado. ¿Cuántos por día publican más o menos? No, bueno, hay días que no sale ninguno, y hay otros días, por ejemplo, ayer y hoy salieron 5 el domingo, 5 el lunes. Teníamos una compañera que hacía esta tarea al principio, que ya falleció, que era la nieta de Rodolfo Walsh, María Eva Fuentes. Ella durante muchos años recibió los recordatorios, y ella tenía como había hecho toda una base de datos, y había meses y fechas donde había mucha cantidad de publicaciones, que bueno, ella hacía todo un análisis de cómo también había sido ahí la represión mucho más fuerte, ¿no?
Desgraciadamente ese archivo con esas estadísticas se perdió con una computadora que no pudimos recuperar. Pero ella fue la primera como la que tuvo la idea de que esta era la información que arrojaban los recordatorios era información para ser procesada. Creo que es justo reconocérselo a María eso. ¿Ustedes tienen un límite de cuántos pueden publicar por día? Al principio sí, tenemos una cuestión con el espacio. Decíamos de poner hasta 4 o 5 por día, pero la verdad es que en los últimos años no ha habido problemas para ponerlos. Cuando hay algún problema de espacio se ponen al día siguiente, o sea que no es un problema. A lo sumo saldrá diferido un día. ¿Ha habido recordatorios que no han podido publicar por razones de contenido o porque no tienen los elementos? Yo no lo recuerdo, puede ser que haya habido alguno. Yo no recuerdo así un caso puntual que pueda decirte que fuera un contenido que no fuera publicable. La verdad es que no lo recuerdo. Como son como solicitadas los recordatorios, si bien es gratis publicarlos, por eso nosotros pedimos que haya un texto donde la persona que los publica se haga responsable del texto. O sea, nosotros tenemos una autorización de la persona que lo publica, donde se hace cargo de los contenidos, digamos. Pero no recuerdo que hayamos rechazado ninguno. ¿Y algún reclamo de una tercera persona que haya dicho por qué publicaron esto o algo así? Una vez recibimos el reclamo al principio la Comisión Vesubio hacía una publicación de los recordatorios, no un recordatorio con todos los nombres, sino un recordatorio por persona desaparecida, si es que la familia no lo publicaba. Una vez yo recuerdo haber atendido un llamado de una hija de esta persona desaparecida que quería saber quién había publicado, estaba un poco molesta y se tranquilizó cuando supo que era una comisión y no un familiar con el que ella como hija desde la persona desaparecida decía nunca se ocupó de nosotros, no quisiera que sea ahora. Entonces había una cosa así, pero esa fue la única vez que yo recuerdo o que me tocó a mí, digamos, atender un llamado de esas características. Al principio estaban centrados fundamentalmente en los desaparecidos, después se han ido ampliando a personas asesinadas. ¿Cómo tuvieron que conversar sobre eso? ¿Cómo se tomó esa decisión? Bueno, es una decisión que la tomaron desde la parte, digamos, editorial. Nosotros, las personas que estamos involucradas en hacer los recordatorios todos los días, no tomamos esas decisiones. Cuando hay algún caso así que nosotros no sabemos cómo manejarlo, se lo mandamos a Carlos González y le decimos este aviso sale o no sale, y es una decisión que toman ellos. Nosotros no somos el filtro, digamos. Nosotros cuando hay algo que sale de lo normal, de lo habitual, le pedimos autorización a la parte, digamos, editorial del diario que tome la decisión. Pero bueno, en algún momento evidentemente se aceptaron, sale acá siempre el recordatorio de Wittis, sale el recordatorio ahora no me sale el chico de Miguel Bru. Esos recordatorios salen hace ya muchos años y sin dificultad. Ahora los recibimos y los ponemos directamente. Al principio, cuando ya tuvimos la primera autorización, ya sabemos que podemos ponerlos, así que no hubo más problema. Los recordatorios han servido también como herramientas de difusión, o sea, de convocatoria a actos, conmemoraciones. ¿Podrías hablarnos un poquito sobre eso? Sí, el recordatorio no solamente es una evocación de la persona desaparecida, sino además ha servido para comunicar, por ejemplo, la fecha de desaparición. En general hacen algún homenaje a esa persona desaparecida, entonces al pie figura, hoy nos vamos a reunir en tal lugar, un acto, homenaje, reivindicación, y bueno, sirve también para eso. También ha servido para juntar información. En los primeros años, cuando se activaron las causas de lesa humanidad, había gente que nos pedía que los recordatorios, una base de datos de los recordatorios, porque podían cruzar datos, gente que identificó a personas que estuvo desaparecidos con ellos,
otra gente que por ahí no los conocían con su nombre verdadero y los conocían con un alias. Entonces cuando los vio, reconoció a un compañero de militancia y se comunicó con la familia para por ahí contar una parte de esa otra historia que por ahí la familia no tenía. Y por ahí el caso que a mí por ahí ahora más me acuerdo y me conmovió, porque habían pasado ya 40 años, el año pasado una persona que publicó el recordatorio de un compañero, de su hermano desaparecido, a raíz de la publicación del recordatorio, una persona que había estado detenida en la ESMA con esa persona, se animó a acercarse y decirle, llamarlo y conectarse con él para decirle que había estado en cautiverio con el hermano de, creo que era Sigal el apellido. Y la verdad es que ahí yo dije, uy, que uno piensa que pasó un montón de años y que ya no hay datos nuevos, y la verdad es que sigue habiendo datos nuevos y sigue siendo importante la función del recordatorio para esa tarea, ¿no? En ese caso, esa persona, por ejemplo, ¿se comunicó con ustedes? ¿Se comunicó directamente con la familia? No, en ese caso se comunicó con la familia porque muchos recordatorios consignan algún mail. Siempre ponen, si tenés algún dato, comunicate a... y hay un mail a donde pueden escribir. Ese dato nosotros lo supimos porque el hermano, que todos los años lo trae, cuando lo publicó nuevamente, nos contó que había sucedido eso y que para él había sido muy importante saber 40 años después que su hermano había estado detenido nada más y nada menos que en la ESMA. Era el primer dato que tenían del cautiverio de su hermano, o sea, después de la desaparición no habían sabido nada. Y bueno, fue súper importante para ellos. ¿Les llegan a veces a ustedes esas informaciones que la familia pide a través del recordatorio? ¿Llegan acá al diario? No nos llegan, lo que sí a veces nos llega es algún llamado o alguien nos escribe para contactar a la familia de la persona desaparecida, o sea, con la persona que hayan publicado. Cuando es así, nosotros tomamos el teléfono o el mail o los datos de la persona que llama y se lo enviamos a la familia del desaparecido. O sea, no damos la información que nosotros tenemos del contacto de la persona, del familiar desaparecido, sino que hacemos que ellos establezcan el vínculo por parte de ellos, digamos. Ana, los recordatorios son a la vez también testimonios de la época en la que se publica el recordatorio. Notamos que aparecen los temas del contexto nacional. ¿Cómo se fue incorporando eso? Sí, bueno, eso fue, me parece que tener un espacio de expresión para las familias fue importante, porque también es cierto, fueron modificando con los años, ¿no? Al principio por ahí era simplemente hablar de su desaparecido con algunas características por ahí familiares o personales, que me parece que fue una tarea que también fue importante, porque en el movimiento de derechos humanos y en la lucha de las madres, primero salían a pelear cada una por su hijo, después empezaron a salir a pedir por todos, pero también se despersonalizó mucho esa búsqueda. Entonces cuando hablamos de los desaparecidos de los 30.000, ¿no? Parece que una cosa media rara, pero justamente el recordatorio le da una cara, le da un nombre, le da una historia. Para mí fue como, yo como lectora, digamos, fue muy importante porque veía los parecidos, veía las edades. Al principio sentía que eran como más de mi edad, después ya son más chicos que yo. Entonces también era bueno, en ese sentido, el recordatorio es bueno, el desaparecido. El sentido del recordatorio. Pero también en esos recordatorios empezaron a aparecer, cuando aparecieron las leyes de impunidad, empezaron a aparecer justamente los pedidos de anulación de las leyes de indulto y de evidencia de vida y de punto final. O sea, empezó a convertirse como un espacio de reclamo. Y eso, claramente, vos ves un recordatorio y en base a la consigna que tenga, te das cuenta en qué época fue publicado. Y eso también es bueno, porque bueno, hace que también tenga un contexto ese recordatorio que todos los años publica para la misma fecha, ¿no? Y entonces va cambiando. Y va cambiando, claro, y entonces vos sabés claramente, bueno, el año pasado, por ejemplo, se llenaron de
no al 2x1, cuando fue lo de la corte del 2x1, bueno, a partir de entonces empezaron a aparecer durante todo el 2017, no al 2x1, no al 2x1. Cuando fue la desaparición de Santiago Maldonado, empezaron a aparecer también aparición con vida a Santiago Maldonado, o cuando desapareció Julio López, también aparición con vida a Julio López. De hecho, hay muchos recordatorios que todavía tienen esa leyenda. Recuerdan al familiar o al amigo, al compañero y además... Exactamente, y terminan diciendo aparición con vida a Julio López. Hoy creo que salió uno, por ejemplo. Algunos otros temas de la realidad social, política, que no tienen directamente que ver con las violaciones a los derechos humanos de la dictadura. Sí, eso también en los últimos años apareció, ¿no? Bueno, desde que ganó el macrismo también hay alguna referencia también a eso, a bueno, este gobierno que nos está... Bueno, porque también de alguna forma sienten el peligro del cese, ¿no? de los juicios de lesa humanidad, entonces está vinculado, aunque no esté vinculado, está vinculado, claramente. Además de eso, el propio contenido del recordatorio con relación al familiar también ha ido cambiando, se han incorporado nuevos elementos como por ejemplo militancias. Sí, con los años, al principio la familia recordaba a su desaparecido, por ahí ponía estudiante de 20 años, no había una reivindicación de la militancia, era más general, ¿no? Decían algo así como, bueno, querían cambiar el mundo, lucharon por un mundo diferente, con un lugar donde entremos todos, cosas así, pero con los años empezaron a asumir la militancia de su hijo o de su padre o de su hermano. Entonces los reivindican como militantes políticos, con su identidad política. Algunos ponen militantes montoneros o militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores. O sea, empiezan dirigente sindical, estudiante, o sea, hay otra reivindicación más política y más ideológica, digamos. Sí, eso también cambió. ¿En general la gente que publica todos los años? Sí, en general publica todos los años. También nos pasa que a veces vienen recordatorios nuevos. Ahora desde que empezamos a salir, empezaron a ser publicados en la web, han empezado a aparecer más publicación, más demanda de recordatorios, pero hay otros que publican todos los años. Sí. ¿Alguno que haya publicado desde el comienzo, de verdad? Yo no empecé a trabajar en Página 12 desde el principio, o sea que no lo tengo, pero sí hay gente que está desde el principio. Después hay gente, por ejemplo, tengo uno de los que salió hoy, hace como 10 años que publica, pero publica a partir de la voluntad de la hija de esas personas desaparecidas que empieza a publicarlo. Sus padres no lo publicaban. Y esa chica, por ejemplo, ahora los publica todos los años, ininterrumpidamente. ¿Y hay alguien que haya dejado de publicar? Sí, hay algunos que dejaron de publicar porque falleció la persona que por ahí los publicaba. Sí. ¿Y nadie tomó la posta? Y nadie tomó. Ahora pienso en Sala, que era una víctima de lo que fue la masacre de Margarita Belén, que Mirta Clara, que era su compañera, que fue presa política, lo publicaba todos los años y bueno, ya falleció hace 2 o 3 años y ya nadie lo publicaba. ¿Y alguien que haya dejado de publicar porque encontró los restos de su persona? Sí, hay. ¿O recuperó a su nieto, a su nieta? Sí, esos casos hay. Tengo presente por lo menos 3, 4 familias que cuando ya supieron que habían sido asesinados, dejaron de publicarlos, ¿no? Como un círculo bueno. También tienen que ver con casos de gente que participó de algún proceso de justicia, que de su caso estuvo en algún juicio y de alguna forma sintió que ya no tenía que ponerlo. Sí. Familiares, padres, madres, hijos y luego también compañeros de militancia, amigos. ¿Cómo fue ese proceso de que otros grupos empiezan a asumir tan activamente? Yo creo que eso tiene que ver un poco con el proceso político que se dio también en la Argentina
el proceso que hizo también toda la lucha del movimiento de derechos humanos, ¿no? Que al principio era como una lucha chiquita. Bueno, con la recuperación de la democracia me parece que fue una causa muy grande, que con las leyes de impunidad medio se empezaron a diluir. Después había un sector muy chico que seguía insistiendo en eso, pero después me parece que lo que pasó es que la sociedad civil tomó la reivindicación de la lucha por justicia y por memoria. Entonces empezaron a aparecer las baldosas, empezaron a aparecer como los homenajes en distintos lugares. Entonces a partir de eso me parece que también empezaron esas otras reivindicaciones de la lucha de los desaparecidos y la lucha con nombre y apellido, ¿no? Esa reivindicación de fulanito de tal, no que sea un número solamente, sino fulano de tal, que era estudiante de este colegio, y en este colegio está la baldosa donde se lo recuerda. Tienen muchos casos de grupos de amigos o compañeros de militancia que publican por sus compañeros, por sus amigos. Recuerdo por ahí el caso de la Comisión Vesubio, Puente 12, por ahí como el caso más organizado, que publican todas las semanas un listado de los desaparecidos que pasaron por esos campos. Después, como así cosa organizada, sé de amigos de amigos que vienen y publican. Alguna vez me han mandado, pero eso no ha sido siempre, sino como casos así medios eventuales. Por ahí chicos de un colegio que quieren publicar los recordatorios de los desaparecidos de su colegio, pero han sido como casos aislados. Eventuales. Sí, por ahí una vez y al año siguiente no, por ahí más salteado. ¿Y es también habitual los recordatorios de colectivos? O sea, de colectivos de personas desaparecidas. Sí, tenemos algunos casos que son en general grupos de desaparecidos que han desaparecido en el mismo operativo o en el curso de 2 o 3 días. Hay unos de La Plata, por ejemplo, que en 2 o 3 días desaparecieron 8 o 9 personas. Esos publican en general de a 4 según la fecha de desaparición. Sí. Mencionabas hace un rato casos de desaparecidos en democracia y que hay algunos que efectivamente publican. ¿El diario tomó esa decisión con facilidad? ¿Fue una discusión? La verdad no lo sé. Eso no estoy anoticiada de esa discusión si la hubo. Lo que sí hubo en algún momento una decisión de sí publicarlos y salieron. En algún momento, por ejemplo, no es el caso de un desaparecido, pero sí de un asesinato de Santillán, de Darío Santillán. Su papá los primeros años publicaba todos los 26 de junio el recordatorio de su hijo. Bueno, Ana, si vos lo autorizás, esta entrevista va a ser parte de un proyecto de trabajo sobre los recordatorios, una muestra, y también va a estar disponible en Memoria Abierta para quienes quieran saber más sobre este... Sí, por supuesto. La verdad es que les agradezco que se hayan interesado, porque la verdad que sentimos que es la parte que nos toca a nosotros, que si bien somos trabajadores de Página 12 y es la tarea que nos toca hacer, pero todo es lo que le hacemos, estamos muy contentos de poder contribuir en algo a esto, así que... ¿Hay algo que no te hayamos preguntado que quieras? No, creo que no me estoy olvidando de nada, pero si no cualquier cosa después te escribo y te cuento. Muchas gracias. No, por nada.